El viento no solo soplaba por el territorio de Wyoming. Aullaba como un espíritu solitario buscando dónde descansar. En el año 1885, la supervivencia de una mujer dependía de solo dos cosas: la fuerza que tuviera dentro del pecho o la sombra del hombre que estuviera a su lado. Sarah Winslow estaba sola en una plataforma de tren congelada y sabía que ya había perdido una de esas dos cosas. Lo había perdido todo allá en el este cuando una mina de plata se derrumbó y sepultó su futuro bajo piedra y deudas. Con lo último que le quedaba de dinero compró un boleto de ida hacia el oeste. Ahora estaba en la estación de Lamb, con un baúl pequeño y los dedos entumecidos, mirando al hombre del que todos murmuraban. Le decían Caleb el Andrajoso. Él se mantenía apartado de los demás, vestido con pieles de animales y lana gastada que había sido remendada tantas veces que apenas se sostenía. La nieve se le pegaba a las botas. Su barba era espesa y salvaje, del color de la corteza de castaño. Parecía un hombre tallado de tierra y piedra. Un hombre que no tenía nada que ofrecer más que manos frías y una vida más dura. El silbato del tren gritó como una canción de funeral mientras se alejaba, dejando a Sarah atrás. El cielo sobre la estación estaba oscuro y pesado, del color de un moretón profundo. El invierno no venía en camino, ya había llegado. En el oeste, una mujer sola no era libre. La ley lo había dejado claro. El marsal local le dijo que no podía quedarse en la pensión sin marido ni trabajo estable. No había empleos para mujeres como ella. Solo tenía dos opciones: regresar al este al hambre y la vergüenza, o tomar la mano del hombre que esperaba al borde de la plataforma. Su nombre era Caleb Vance. Para la gente de Lamb, apenas era un hombre. Bajaba de las montañas 2 veces al año para cambiar pieles por sal y hierro. No bebía en el selún. No hablaba a menos que le hablaran. Decían que vivía en un hoyo en la tierra y comía como animal. Decían que no poseía nada más que los trapos que traía puestos. Sin embargo, cuando Sarah lo miró, no vio crueldad. Sus ojos eran calmados y profundos, como agua quieta que había visto muchas tormentas y sobrevivido a todas. «Tengo una cabaña», dijo Caleb en voz baja. Su voz era grave y firme, como un trueno lejano rodando por las colinas. «Está lejos. El camino es duro, pero estarás segura. Serás respetada». Sarah miró sus zapatos delgados y luego hacia las picos irregulares de la cordillera Wind River que se alzaban a lo lejos. No sabía nada de montañas. Solo sabía de hambre, frío y pérdida. Pero en ese hombre no vio amenaza, solo fuerza, una fuerza que ella ya no tenía por sí sola. Con mano temblorosa, extendió la suya y tomó la de él. El juez itinerante hizo la ceremonia en menos de 5 minutos. Sin flores, sin música, solo dos extraños uniendo sus vidas para no congelarse solos. Cuando terminó, Sarah Winslow ya no estaba sola a los ojos de la ley. Mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Caleb levantó el pesado baúl sobre sus hombros como si no pesara nada. No se dirigió al camino que volvía al pueblo. Señaló en cambio hacia la cresta más alta, la que decían que ningún hombre debía subir. «El sendero es estrecho», dijo Caleb suavemente. «Sigue mis huellas. No mires hacia atrás». Se salieron del camino y entraron en el bosque oscuro. Las últimas luces de Lamb desaparecieron detrás de ellos. Sarah sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. No solo estaba dejando el pueblo, estaba desapareciendo del mundo. El bosque se los tragó por completo. El aire olía a tierra húmeda y savia antigua. Pinos gigantescos tapaban el cielo. Durante mucho rato, el único sonido fue el crujido de las botas de Caleb rompiendo el suelo congelado. Sarah lo seguía, su aliento saliendo en nubes blancas cortas. El silencio le presionaba los oídos. Sin campanas, sin voces, solo el gran silencio de las montañas. Caleb se movía con una facilidad que la sorprendía. Para un hombre tan grande, sus pasos eran ligeros y seguros. Cada pocos minutos se detenía y escuchaba, con la cabeza ligeramente inclinada, leyendo la montaña como si le estuviera hablando. «Espera», susurró. Sarah se quedó quieta, el corazón latiéndole fuerte. Esperaba peligro.
En cambio, Caleb se arrodilló junto a un arroyo congelado. Rompió el hielo delgado con la bota y llenó un pequeño vaso de madera. Bebe, dijo. El aire de la altura te roba fuerzas si no lo haces. Ella bebió el agua helada, sus dedos rozando la piel áspera de él. Sus manos estaban llenas de cicatrices y eran duras, pero cuidadosas. Mientras lo veía mirar hacia los picos, se dio cuenta de que él no estaba luchando aquí. Pertenecía. Mientras subían más alto, el camino se volvió peligroso. La tierra dio paso a piedra resbaladiza y cornisas estrechas con caídas pronunciadas abajo. El miedo se apretó en el pecho de Sarah. Ella lo había creído pobre, pero aquí su conocimiento valía más que el oro. Al atardecer, el viento cambió. Traía olor a nieve. Caleb se detuvo bajo un enorme saliente de roca. Nos detenemos aquí, dijo. Sarah miró alrededor. No había cabaña, ni fuego, solo piedra fría. ¿Dónde está tu casa?, preguntó, con la voz temblando. La montaña tiene otros planes esta noche, respondió Caleb. Se movió rápido, juntando ramas caídas y agujas secas. Con cuidado, golpeó pedernal y acero, sacando fuego del musgo y las chispas. Pronto una pequeña llama bailaba contra la piedra, arrojando luz cálida sobre su rostro. La montaña habla, dijo en voz baja. Si la escuchas, te deja quedarte. Le dio a Sarah corteza de sauce para masticar y aliviar el dolor de cabeza. Ella lo observaba trabajar con manos que conocían la paciencia y la precisión. Este no era un bruto. Era un hombre que entendía cosas que el pueblo nunca se molestó en aprender. ¿Por qué te llaman Caleb el Andrajoso?, preguntó. Ven la ropa, respondió él. No al hombre. El fuego se apagó. El frío se hizo más profundo. Caleb se levantó y miró hacia los picos. Descansa, dijo. Mañana subimos más alto. La mañana no trajo sol. Trajo un cielo gris acero y un viento que cortaba la lana. Caleb la despertó antes del amanecer. El paso está cerca, gritó. Si llegamos al otro lado, vivimos. Si no, la nieve nos entierra. Subieron con fuerza, los árboles se volvían más pequeños y retorcidos conforme el aire se enrarecía. El hielo le picaba la cara a Sarah. La nieve caía de lado, borrando el mundo. Resbaló. Antes de que pudiera caer, Caleb la atrapó y la metió en una grieta estrecha entre las piedras. La envolvió en su pesada piel de búfalo. Calor corporal, dijo con calma. Eso es lo que importa ahora. Mientras la tormenta rugía, él habló de estrellas y direcciones, con palabras firmes y voz educada. Sarah escuchaba los latidos de su corazón, fuertes y seguros. Se sentía segura de una forma que no había sentido en años. Cuando el viento por fin se calmó, llegó el silencio. Al moverse Sarah, algo se deslizó del interior del abrigo de Caleb. Captó la luz pálida. Oro. Lo levantó y se le cortó la respiración, un hermoso relicario. Dentro había un retrato pintado de una mujer vestida con sedas del este. Al lado, un dibujo grabado, no una cabaña, sino una gran estructura de piedra y vidrio. La mano de Caleb se cerró suavemente sobre la de ella. Esa vida ya se fue, dijo. Tú no eres lo que dicen, susurró Sarah. Caleb se levantó cuando la tormenta se rompió. El sol salió sobre un mundo de fuego blanco. Ven, dijo. Es hora de que veas por qué te traje. Subieron por encima de las nubes. El aire se volvió tibio, extrañamente suave. Caleb la llevó hasta un acantilado que parecía imposible. Luego apartó ramas cubiertas de escarcha. Aparecieron escalones de piedra, tallados en la montaña misma. El corazón de Sarah latía fuerte mientras subían. El pasaje se abrió de repente a un valle escondido, verde y vivo, protegido del viento. El vapor subía de pozas de agua cristalina. El aire olía a calor y tierra. Aquí es donde la montaña guarda sus secretos, dijo Caleb. Cuando la niebla se aclaró, Sarah lo vio, una estructura enorme de cedro y cuarzo que surgía de la piedra, captando la luz como un sueño. Se le cortó la respiración.
Eso, dijo Caleb suavemente, es el hogar. Y en ese momento, Sarah supo que no se había casado con un hombre pobre. Se había casado con un hombre que había escondido todo un reino del mundo. Sarah se quedó congelada al borde del valle escondido. Su aliento se detuvo entre el miedo y el asombro. El mundo que conocía había quedado atrás, enterrado bajo nieve y distancia. Delante había algo que no debería existir en el territorio de Wyoming de 1885, una casa de piedra y vidrio que parecía haber crecido de la montaña a propósito. Caleb esperó a su lado, dándole tiempo. No la apresuró. Entendía que algunas verdades necesitaban silencio antes de ser aceptadas. Bajaron lentamente al valle. Con cada paso, el aire se sentía más cálido y suave. El vapor flotaba desde pozas cristalinas entre las rocas. Plantas verdes se aferraban a la vida donde no debería haber verde. Sarah se agachó y tocó el suelo. No estaba congelado. Estaba vivo. La montaña se dobla aquí, dijo Caleb. Las crestas bloquean el viento. Los manantiales calientan la tierra. Se mantiene escondido a menos que sepas dónde buscar. Sarah intentó hablar, pero no le salieron palabras. Había cruzado hambre, frío y miedo para llegar ahí, y ahora estaba en un lugar que parecía intacto por el sufrimiento. Llegaron a la casa mientras el sol bajaba, pintando las paredes de cuarzo en oro y violeta. La estructura era enorme pero suave. Aleros anchos se extendían para proteger de la nieve. Ventanas altas reflejaban el cielo. Paredes gruesas de piedra salían de la roca misma, encajadas tan perfectamente que parecían crecidas y no construidas. ¿Cómo hiciste esto?, preguntó Sarah en voz baja. Una pieza a la vez, respondió Caleb. Durante años. Abrió la pesada puerta de roble. El aire cálido salió a recibirlos. No era humo ni humedad, sino limpio y estable. El piso era de pizarra lisa. Paredes de cedro con estantes que llegaban hasta un techo alto. La luz entraba por paneles altos de vidrio. Incluso al caer el atardecer, Sarah entró y sintió que las piernas le flaqueaban. Esto no era un refugio de trampero. Era un hogar construido con pensamiento y cariño. Libros llenaban los estantes. Libros de verdad, no solo contabilidades o manuales, sino volúmenes sobre plantas, estrellas, piedra y diseño. Caleb encendió lámparas de aceite una por una. La luz reveló una mesa larga cubierta de papeles enrollados y herramientas, planos y dibujos como el que había visto en el relicario de oro. Aquí es donde trabajaba, dijo. Cuando las tormentas me atrapaban, cuando el mundo de abajo se sentía demasiado ruidoso. Sarah caminó lentamente por la habitación, pasando los dedos por los estantes. Se sentía como una intrusa en un sueño. Comieron una comida sencilla de carne seca, raíces y agua tibia sacada de una pila de piedra. Agua corriente. Sarah se quedó mirando cómo fluía libremente. El manantial está más arriba, explicó Caleb. La presión hace el trabajo. Esa noche, Sarah durmió en una cama de verdad, envuelta en lana limpia, escuchando el suave zumbido del viento muy arriba del valle. Por primera vez desde que su vida se derrumbó en el este, el sueño llegó sin miedo. La mañana trajo luz tranquila y calor. Afuera nevaba con furia más allá de las crestas, pero aquí el valle respiraba tranquilo. Caleb le mostró los cultivos calentados por canales de agua de manantial. Le mostró cuartos de almacenamiento llenos de comida seca y herramientas bien ordenadas. «Planeas todo», dijo Sarah. «Planeo sobrevivir», respondió Caleb. Lo de vivir vino después. Conforme pasaron los días, Sarah aprendió los ritmos del valle escondido. Caleb le enseñó qué plantas curaban y cuáles dañaban, cómo leer el cielo aunque las nubes ocultaran el sol, cómo escuchar el silencio y oír las advertencias dentro de él. A cambio, Sarah puso orden en los papeles y diarios dispersos que llenaban la casa. Los etiquetó, ordenó y preservó su trabajo. Escribió sus métodos con letra clara y cuidadosa. Caleb la observaba con gratitud silenciosa. Una noche, mientras la nieve se amontonaba contra las ventanas, Sarah hizo la pregunta que había estado entre ellos. ¿Quién eras antes de esto?
Caleb se quedó junto al hogar mucho rato antes de responder. Finalmente, colocó el relicario de oro sobre la mesa. Mi nombre era Julian Vance, dijo. Era arquitecto en Nueva York. Sara escuchó mientras él hablaba de estructuras de hierro y edificios altos, de riqueza y aplausos, de una esposa que se debilitaba mientras la ciudad se fortalecía, de aire lleno de humo, de una pérdida que no se podía reparar. Vine al oeste para olvidar, dijo. Pero la montaña no te deja olvidar. Te desnuda hasta que solo queda la verdad. Sara tomó su mano. No huiste, dijo. Construiste algo mejor. El viento aullaba más allá de las crestas, pero dentro de la casa de piedra y luz, dos vidas comenzaron lentamente a unirse. Y muy abajo, el mundo creía que Caleb el andrajoso había desaparecido en el frío, sin saber que por encima de las nubes ya había echado raíces un nuevo comienzo. El invierno cerró alrededor de la cordillera Wind River como un puño apretado. Tormenta tras tormenta sepultó los picos, aislando el valle escondido del resto del mundo. Abajo, los pueblos desaparecían bajo la nieve y el hambre se colaba en las cabañas. Pero arriba de las nubes, el valle seguía respirando, cálido y estable, como si la montaña misma estuviera de guardia. Dentro de la casa de piedra y luz, la vida tomó un ritmo tranquilo. Cada mañana Caleb revisaba los canales de agua y los cultivos calentados por los manantiales. Sara aprendió a cosechar verduras de invierno y secar raíces para guardar. Aprendió a leer las señales sutiles del clima que nunca llegaban al fondo del valle, pero que aún así susurraban sus advertencias. Por las noches se sentaban junto al hogar mientras el viento rugía muy arriba, incapaz de alcanzar sus paredes. Sara leía en voz alta de los libros que Caleb había llevado pieza por pieza a las montañas. Historias, poesía, planos de edificios que nunca se construyeron. Caleb escuchaba, dibujando mientras ella leía, con las manos firmes y la mente viva otra vez. El hombre al que el pueblo llamaba Caleb el andrajoso se fue desvaneciendo poco a poco. En su lugar quedó un hombre que reía suavemente, que hablaba de ideas, que planeaba no solo sobrevivir, sino un futuro. Una noche, mientras la nieve presionaba gruesa contra las ventanas, Sara estaba en la biblioteca con un pequeño montón de diarios. Estos merecen más que estar escondidos, dijo. Algún día el mundo debería saber lo que construiste aquí. Caleb la miró, con la luz del fuego reflejada en sus ojos. No lo construí para el mundo, dijo. Lo construí para que un alma pudiera respirar libremente. Sara se acercó más. Entonces déjame ser esa alma, dijo. Contigo. La primavera llegó tarde a las alturas, pero cuando llegó, lo hizo con suavidad. La nieve se derritió en arroyos cantantes. Nuevos brotes empujaron la tierra tibia. El valle se llenó de color y vida. Juntos ampliaron la casa. Un ala nueva creció de piedra y madera. Ventanas se abrieron hacia el sol de la mañana. Los bocetos de Caleb tomaron forma bajo la planeación cuidadosa de Sara. Donde antes guiaba el dolor, ahora lo hacía la esperanza. Muy abajo, corrieron los rumores. Trampers hablaban de vapor subiendo de alturas imposibles. Cazadores contaban historias de valles verdes escondidos en invierno, pero nadie encontró jamás el camino. La montaña guardó su secreto. Una mañana clara, Sara se paró en la cresta encima de la casa, mirando los picos infinitos. Pensó en la muchacha que había temblado en una plataforma de tren, creyendo que se había casado con el hombre más pobre del territorio. Sonrió. Caleb se unió a ella y deslizó su mano en la de ella. Piensan que desaparecimos, dijo ella. Que lo piensen, respondió él. Nosotros encontramos lo que necesitábamos. Años después, cuando las tormentas de la vida se habían suavizado en recuerdo, la casa seguía firme y cálida. Un testimonio no de riqueza ni orgullo, sino de paciencia, conocimiento y un amor lo suficientemente fuerte como para subir por encima de las nubes. Sara no solo había sido rescatada del frío. La habían llevado a un reino construido con manos desnudas y un corazón roto que aprendió a volver a tener esperanza. Y en el silencio de las altas montañas, lejos del juicio y del miedo, dos vidas demostraron que el mayor tesoro del viejo oeste no era el oro enterrado en la tierra, sino un hogar construido donde el mundo no pudiera quitártelo.